Pausa, pausa. Miren esto. ¿Cómo estamos, mi gente? Espero que hayan tenido una semana agradable. Yo mi semana sin comentarios. Mejor le doy una vuelta a la hoja. En este minuto me encuentro entre medio de las montañas. No sé, pero me encantan las montañas. Miren, miren, ahí arriba. Está al frente mío, al frente mío. Demos vuelta. Ahí hay más. Acá atrás tengo otra. Encima mío. ¿Ah? ¿La ven? Un pueblito llamado Franconia. Dicen que es hermoso, dicen que es bonito. Con mi experiencia que hemos tenido juntos, mejor vamos y lo vemos. Ya llegamos a Franconia, ya vamos caminando hacia el interior, digamos al pequeño Downtown. Es un pequeño pueblo, es bien pequeñito, era agrícola, pero aquí lo extraño es que toda esta área trabajaban en agricultura, pero acá en esta área especial hacían carbón, pero carbón de árboles, porque es de los troncos. ¿Y cómo lo cocían? Miren. En ese horno que ya está al frente. Curioso. Aquí está la escuela. Es la única escuela de acá de este pueblito. Miren, ahí está la rectoría, digámoslo así, ¿no? La oficina de la escuela. Y seguimos caminando. Ahí al fondo estamos viendo las salas de clase. En realidad, este pueblito es muy pequeñito. Tiene exactamente 3.500 personas. No más, allá está el gimnasio. Como pueden ver, ahí está la sala de clase, ahí está la entrada para poder entrar a la escuela. ¿Ves? Yo de estos pueblitos así tan pequeñitos, me enseñan, así como el horno a carbón que hay ahí. Un pequeño restaurante, ¿okay? Con el nombre de aquella compañía de carbón que había, Iron France se llamaba. Entonces ahora es un restaurante, esta era la oficina. Entonces la gente viene aquí a disfrutar, tienen el garage. Antiguamente era la oficina, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en este minuto. Es un restaurancito, ahí venden sus hamburguesitas, papitas fritas, de lo cual un ratito más yo andaré por aquí también. Y este de por aquí, lo que ustedes van a ver acá, este es el centro, el pequeño centro de este pequeño pueblo. El centro. Ahí hay se llama Angry Bird, o sea, oso con hambre, y venden helados, papas fritas, etcétera, etcétera. Y esta es la oficina del correo, ¿lo ven? Pequeñita, toma, no necesitan más, así que ahí está, ¿ves? De esta ciudad. Franconia. Mira esta motita. ¿Ah? Harley Davidson, esa. Y ese es el restaurante, este es el centro. Ahí hay otro restaurante al fondo. Este de aquí es un bar, que está aquí al frente mío. Es cierto, un bar, grill. Y allá en la esquina, que está allá, en esa de allá, es un supermercado pequeñito, chiquitito, para abastecer a la gente de acá. Aquí hay otro bar, aquí es para café, un cafecito, un pastelito, como ustedes lo están viendo ya. La gente va llegando en esa, ¿ven? Una moto a comerse un pastelito y tomarse un cafecito. Vida de pueblo. Tenemos
el parking del pueblo. El parque, la gente viene para acá, ¿cierto? Se pone ahí como esa gente que están comiendo su almuerzo porque ya es como la 1 de la tarde. Aquí vienen los niños y juegan. ¿Ves? Esa señora también por allá está en su almuerzo en este minuto. ¿Ven? Ahí está almorzando ellos tranquilitos. Ese edificio de allá, que vamos a ir para allá, ese que está allá, es la municipalidad. Mire qué bello. En la municipalidad acá, obviamente ustedes saben, linda, ¿eh? Allá está la iglesia. Este es el parque para que los niños vengan a jugar fútbol, se entretengan. ¿Eh? Mire qué bello el edificio. El edificio, bueno. Casona, puede ser Casona. Allá está la iglesia. Como quieran llamarle, bro. Es bello. Y por acá, al otro lado estaba, ¿no es cierto?, la municipalidad, digamos como la pequeña casa de gobierno. Y aquí, las oficinas de la casa de gobierno. ¿Ok? Esta es la oficina de la casa de gobierno. Ahí al frente tenemos la casa de gobierno y estas las oficinas de la casa de gobierno. ¿Ah? Antiguos, 1800, 1900. Obviamente no sé cuántas veces ha restaurado, ¿no? Obvio. Aparte, que ahora es hermoso. Mira cómo ando, lindo sol. Estamos en otoño, miren. ¿Ah? Pero yo aquí, en estas alturas, como a 4 horas de donde yo vivo, en invierno, una curiosidad. Miren lo que les voy a mostrar. ¿Ah? ¿Alguien quiere un baño? ¿Ah? Para los visitantes, para la gente que viene del pueblo, ven el baño. ¿Ah? ¿Alguien quiere un baño? Todo, miren, todo perfecto, man. Todo limpiecito, ordenado. Les informo, es sábado, 2 de la tarde, en este pueblo. Increíble a veces, ¿eh? A veces, como salió de repente una vez, yo les dije, de repente, me dejan, como hay una palabra llamada, me deja anonadado las situaciones a veces. Me dejan anonadado, o sea, sorprendido. Siempre cuando tú quieras saber más o menos la historia del pueblo, métete, de los pueblitos así pequeños me refiero, a chiquititos como este, métete a los cementerios. En este minuto vamos a ir a echar una miradita al cementerio a ver qué nos dice, cuánta gente hay, ha fallecido en este grupo por la historia de este pequeño pueblo. Este cementerio fue establecido, ahí está, en el año 1871. Así que vamos para allá, a echar una mirada, a ver la historia de este pueblito, ¿ok? Bueno, acá estamos adentro. ¿A qué es lo que me refería yo? Quiero que ir a ver las tumbas que están adornadas y las que no. Las que no es porque ya la generación no vive aquí. Ya nadie más vino, ¿no es cierto?, a través del 1879, 200 años más o menos, ¿no es cierto?, a poder adornar las tumbas de sus familiares queridos. Entonces, yo quería ver cuántas tumbas hay adornadas. Entonces veamos por aquí, por ejemplo. Aquí hay el sitio, dice George Kendall, 1846-1923. O sea que todavía tiene Jenny Wife al lado de George Kendall, 1858-1939. O sea, lo que me hace entender de que hay gente que está visitando las tumbas. Ahora voy a caminar hacia adentro a ver juntos, ¿no?
a ver a cuántas tumbas no están visitadas, digámoslo así, no cuántas, pero por lo que estoy viendo yo, miren acá, una buena cantidad, o sea, es que es difícil que un pueblo que tenga 200 años, ¿no es cierto?, la generación se pueda mantener acá, o sea, en este lugar, en este pueblo. Entonces, o se han ido a otros lugares, ¿me entiendes? Pero como ustedes pueden ver, no hay muchas tumbas que estén actualizadas. Salió el administrador del cementerio, estaba comiéndose una carnecita ahí atrás en la oficina. ¿Por qué está el día sábado ahí en la oficina? Bueno, problema de él. Entonces me contó que esta que está aquí, es la más antigua de todas. Obviamente nadie ya lo viene a ver. Ellos le ponen sus cositas. A ver, vamos por aquí, si se la podemos enterrar ahí, ¿no es cierto? Para que igual alguien se acuerda de este señor. Y realmente no le puedo ver las letras, man. 1860, 1873, a ver, 1873, ya, ¿no es cierto? Era soldado, ¿ven? Miren, era soldado el hombre, ¿ves? Curiosidades donde yo me meto, man. Entonces, a veces la gente tiene sus hobbies. A mí me gusta el fútbol, a ustedes algunos cocinar, otros les gustan los viajes, etcétera, etcétera. Hay otros que les gustan unos hobbies más, una entretención un poquito más aerodinámicas. Les preguntarán, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará hablando este? Miren este. Está construyendo su avioneta, loco. Manteniendo su avioneta, armándola. ¿Ah? Estas son las entretenciones de alguna gente. Hay otro por allá también, ¿ven? No, es importante una entretención que realmente la gozan, ¿viste? Fin de semana se vienen para acá. Hay otra que ya está lista para salir allá al fondo. ¡Ahí vamos! ¡Ya nos vamos! Club aéreo de este pueblito por acá que vienen de otros lados, ¿no es cierto?, a poder armar sus avionecitos aquí, ¿viste? Ahí están en estos lugares, ahí están armando, ¿ves? Los aviones. ¿Qué quieren que le diga? Ustedes lo vieron. Y para terminar, miren cómo cargan las avionetas, man. Fíjense, yo les voy a mostrar cómo se las traen para acá, man. Miren esto. ¿Ah? Las pescan aquí, las enganchan en sus camionetas y vámonos. Y después las sacan, ¿no es cierto? Y las arman como las estaban armando allá. Miren. ¿Ah? Ahora, si alguien me invitara y me dijera, mira, Sergio, ven para acá, acompaña, vamos a dar una vuelta para arriba. Allá. No, así no. Bueno, espero que te haya gustado este videito. Tuvimos algo de todo un poquito. ¿Ah? Se me olvidaba, quería aclarar algo. Esas, la vamos a llamar inmediatamente, esos aeroplanos que estaban allá, ¿ok?, deportivos, no tienen motor, ¿ok?, solamente planean. Entonces hay una avioneta que salen, los agarran a estos muchachos, los pescan, los elevan
y ahí arriba los sueltan. Entonces empiezan a planear en el área, y ya cuando ya se aburren empiezan a bajar, o el viento, ¿no? Empiezan a bajar lentamente y aterrizan en esa pista de pasto que ustedes vieron, por eso no era de cemento. Entonces ellos pueden aterrizar, obviamente, y no tienen accidentes graves en caso de. Así que espero verte en el próximo video. Gracias por estar ahí. Cuídate y que Dios te bendiga. ¿Ok? Bye.